Ya chicos, un minuto para que inicien la prueba. Sabe que tienen que cerrar la prueba en 19 minutos. No van a esperar que sean las 2:30. ¿Sí? De esta no hay vuelta atrás. Pueden iniciar.
Doctora, los que ya terminamos podemos apagar la cámara. No se escucha, tiene el micrófono apagado. Envíelo y silencio y quédese ahí abierta la cámara, ¿sí? Chicos, se les termina el tiempo. Chicos, enviarán.
Chicos, si ya no enviaron, no se les va a ir la prueba. Aquí no hay vuelta atrás. ¿Ya enviaron? Me consta que si ya no han enviado, ya no es culpa mía. Les estoy avisando con tiempo. ¿Fernanda envió? Sí, doctora. ¿Caroline? Sí, doctora, ya la envié. ¿Michael? Sí, sí, doctora. ¿La Lucía? Sí, doctora. ¿Eddie? Sí, doctora. Ya, Belén envió desde hace rato. ¿Karen? Sí, doctora. ¿María Victoria? ¿Gisela? ¿Jordi? Gisela está en Sí, la... doctora. María Ruiz, Romina, Santiago, Sí, doctora. enviado y Xiomara. Bueno, niños, deseo que hayan salido bien, ¿sí? Ya recibieron también el resultado de la prueba. ¿Sí? Ya, entonces, Doctora, disculpe, la pregunta 4 usted la califica. ¿qué es la pregunta 4? ¿Qué dice? Ah, La de teoría fundamentada, Ajá. doctora. Ahorita, bueno, ya voy a ver. No, porque todas tienen opciones, A, B, C y D. Pero esa Es no que sale la calificada. pregunta decía verdadero o falso si nuestra investigación de grupo era teoría fundamentada o no. Ah, claro, pero es que ninguna de la investigación de ustedes tiene teoría fundamentada. Pero es que no Entonces sale sería como falso, pero calificada. no sale, doctora. No sale. Bueno, No. a ver. O quizás estructuró mal la pregunta. No, lo que pasa No, Es que no, está bien, no pero sale. no la marca el cuestionario. Está bien estructurado O y como todo, para pero no. escoger otro tipo de investigación, claro, no marca. Ya me toca revisar, sí, no se preocupe, que si esta pregunta no está bien, los ítems, no hay problema. Ya. ¿Quién se sacó 10? Belén. ¿Y por qué a Belén le sale bien y a ustedes no? No, pero con que usted dice que es falso, pero de ahí me sale 9 también. Ah, ya. Ujú. Bueno, vamos a compartir, ¿verdad? Atendiendo la petición de Marquito. Vamos a vernos. A ver a dónde me voy. ¿Qué es esto? Cancelar, minimizar. Me voy aquí. ¿Sí ven un paper, chicos? Sí, sí se ve, doctora. Paper. Ya, ¿verdad? Este es un paper. Si ustedes comienzan a ver aquí, dice artículo de revisión, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que es un paper basado solamente en las teorías o en los artículos que ya existen o en documentos de la Organización Mundial de la Salud, en la OPS o OMS, ¿verdad? Está la temática, ¿verdad? Están los autores y está, bueno, todos los datos personales del autor, el paper y el resumen, ¿verdad? Tanto en español como en inglés. Y bueno, no sé aquí la revista si te ponga fecha de recibido, ¿verdad? Acuérdense que dice allí en la partecita que yo les mandé, que les puse textualmente lo que dice la revista, había que poner la fecha, ¿sí? Tal como estaba especificado allí en el ejemplo que ponía en la revista. ¿Sí revisaron eso en el WhatsApp? Hola. Sí, doctora. Ya.
Bueno, está Doctora, una pregunta. Ahí justamente también decía que se le ponía como que un nombre y un apellido, pero somos 4 integrantes del grupo. sí, los ¿Qué 4 le ponen. un nombre y un apellido de los 4 integrantes del grupo. Claro, sí. Allá ve Ya, el doctor García, ustedes ponen que fueron los 4. Allá vea el doctor García qué hace, pero ustedes se ponen los 4. ¿Ya? está bien, doctora. Solamente un nombre y un apellido de los 4. Y así como dice la regla. Ya. Ya. Este es el resumen en español y el resumen en inglés y las palabras claves también en inglés. ¿Se acuerdan que yo les dije que en la introducción va un todo, verdad? Esta introducción es un poquito larguito, tiene como 3 o 4 páginas, ¿verdad? Yo me voy a la página 5 que le quiero decir por qué es un todo. Si ustedes ven este texto que dice aquí, ¿verdad? Aquí dice, ¿qué es lo que me ha motivado a hacer este artículo? ¿Verdad? Ya se los voy a sombrear de amarillo. Dice, tales cuestiones han motivado este artículo con el propósito. Cuando yo digo un propósito, es el objetivo, ¿verdad? Con el propósito de reflexionar y promover educación en torno a este tema que es importante en la actualidad. O podría decir, con el objetivo de reflexionar y promover educación. Aquí los objetivos no van como en el proyecto que nosotros ponemos 2 objetivos. A objetivo general, a objetivos específicos. En el paper no va así, ¿verdad? Aquí está inmerso el objetivo. Y si luego yo sigo leyendo, ¿verdad? Acá yo hablo de los antecedentes, pero tampoco pongo como tema antecedentes, sino que yo pongo que en el presente artículo se identifican los antecedentes para dimensionar la importancia de los alimentos funcionales, ¿verdad? Y en esta partecita de aquí también, aunque yo no diga metodología, también estoy hablando de la metodología, ¿ya? Entonces, cuando yo digo que, porque el artículo nuestro es eso, se hizo una revisión bibliográfica sustentada en la búsqueda, en la síntesis de la información teórica y metodológica, como consecuencia de un proceso de reflexión y análisis, ¿verdad? Yo tengo aquí que se revisaron 16 artículos, perdón, que se seleccionaron 16 artículos, ¿verdad? A través de la búsqueda automáticamente en el PubMed, Cielo, Google Escolar y todas las páginas que ustedes hayan revisado. Después ustedes pueden haber revisado Mainline o cualquiera de estas bibliotecas digitales que puedan existir, ¿verdad? Y que haya información actualizada. Entonces, en esta parte de aquí está el objetivo, aunque no diga palabra objetivo. En esta partecita está el antecedente. Imagínense que el antecedente se reduce a 3 líneas. Y aquí en esta partecita está la metodología. ¿Ya? Eso. Y después el resto de la introducción es con referente a la temática que ustedes tienen. Si tienen hipertensión, si tienen obesidad, si tienen COVID, problemas psicológicos, etcétera, ¿verdad? Es con referente a este. Y el marco teórico es lo que aquí se llama desarrollo, pero o sea, en los artículos no ponemos marco teórico, pero desarrollo sí. ¿Se acuerdan que yo les dije que si ustedes tienen un marco teórico bien fundamentado, ese marco teórico le iba a servir para el paper? Cuando tenemos un buen marco teórico, ya el paper como quiera está hecho un 70%. Uno de los compañeros de ustedes me llamó que si podía cambiar el tema. Yo le dije para hacer el paper. Yo le digo, claro, pero tienes que trabajar doble. Tienes que trabajar doble porque es otra búsqueda de literatura, es otro marco teórico que tienes que hacerlo. Entonces, siempre cuando hagamos nuestros trabajos, el marco teórico es fundamental, citando las bibliografías para que después no nos vayan a acusar de que esto es un plagio, ¿sí? O que es un reciclado de otro proyecto. Entonces, eso es lo que tendríamos que ver. Entonces ya vemos que este desarrollo tiene sus bibliografías, ¿verdad? Está un cuadro donde se dice que es la tabla principal de los componentes funcionales que se elaboró.
Tienen, aquí ven los numeritos que significan la bibliografía y a lo último está una conclusión y tenemos la bibliografía. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Hola. Sí, está Doctora, yo claro, tengo una doctora. pregunta. Ah, bueno, no tanto. ¿Sí? Disculpa. No, María, A hágame los una dos pregunta. grupos que, a los dos grupos que teníamos el mismo tema igual, entonces prácticamente tenemos que trabajar doble, porque como quiera el tema del paper es como más especificado, o sea, un poco diferente. Por eso les dije la otra vez, o sea, dejen cómo está el proyecto así y cambien la visión del paper. Dije que no Por me... eso, pero me refiero a, digamos, en el marco teórico del proyecto, si hacemos como que dice todo de la migraña ya, y ya en el paper ya nos centramos en el tema que habíamos como escogido, ¿verdad? Sí, pero yo hasta usted, hasta el grupo de ustedes le puedo aceptar ese paper válido para los dos, para que no estén trabajando doble. Ay, ya, doctora, está bien. ¿Ya? O sea, dejen el marco teórico como lo tenían, así de pequeño, en el proyecto. Ah, pero es que estábamos antes haciendo el marco teórico de todo. O sea, de todo de la migraña, como que hablando de todo un poco, de los Ya, pero factores de riesgo. déjenlo ahí. Ah, ya, está bien. Ya, déjenlo ahí y comience el paper. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Puedo dejar de compartir este documento? Ya. Ahora les voy a compartir. ¿Dónde está? Ah, y esto, ¿verdad? ¿Sí ven este otro documento? Ya, aquí tengo lo del proyecto de investigación, ¿verdad? Por favor, yo alguna vez yo les dije que no se desgasten poniéndome misión, ni visión, ni perfil de egreso, ni perfil, nada de eso, ¿sí? No se desgasten en eso. Entonces va las pautas del proyecto, ¿verdad? Lógicamente que va la carátula, aunque ahí no diga carátula, pero va una carátula, ¿verdad? Dice índice, el tema en una hoja en medio, centrada, va el resumen en inglés, en español e inglés, lleva una introducción, va el planteamiento del problema, la formulación del problema, no es otra cosa que la pregunta del problema, van los antecedentes, esos antecedentes que yo les digo que en el paper es un antecedente que nosotros podamos hacer de una o dos hojas, simplemente se traducen en 3 líneas. Va la justificación, ¿verdad? Van los objetivos generales y el objetivo específico. Cabe señalar que el objetivo general del paper es muy diferente al objetivo general del proyecto, ¿sí? Porque, por ejemplo, acá vamos a medir prevalencia. Supongamos prevalencia de hipertensión, ¿verdad? Y a lo mejor también podríamos decir que se quiere actualizar o el objetivo o el propósito de este proyecto es actualizar o conocer cómo se está incrementando los problemas de hipertensión en el mundo entero, por decir. ¿Ya? En las variables, aquí van los cuadros de las variables, ¿verdad? Identificación de variable, operacionalización de variable, hipótesis si es que es necesaria, la metodología. Mire, la metodología es tan sencilla en el paper, que es la recopilación de artículos científicos, documentos de la UPS, OMS, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Cuando nosotros hacemos un proyecto de investigación, lo ideal hubiera sido que nosotros ponemos en la metodología que se va a aplicar una encuesta con tantos ítems y que eso nos van a ayudar a comprobar los objetivos de la investigación, que es una investigación cualitativa, ¿verdad?
con un alcance de este tipo, o es una investigación de campo, es una investigación fenomenológica, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nosotros teníamos que poner, ¿verdad? Yo he visto unos artículos, unos proyectos que me hacen la metodología como que se hubieran aplicado a la investigación, ¿ya? El marco teórico, ya ustedes saben que tienen que empezar desglosando cómo está el tema. Resultados esperados son los que yo esperé, aunque yo no haya realizado la investigación, por decir, hipertensión, ya, en personal administrativo. Un tema de estos días, no sé si es con ustedes o con el otro curso. Ya, yo podría haber esperado que el 2% del personal administrativo tuviera, no, pongámoslo de otra manera, que el 98% del personal administrativo no sufra de hipertensión. Eso es lo que yo esperaba. Y a lo mejor si yo hubiera revisado la encuesta, me iba a salir que el 95% del personal administrativo de la universidad tiene diagnosticada hipertensión. Una cosa es lo que yo espero y otra cosa es lo que yo realmente encuentro, ¿sí? Es como ustedes estudian medicina, esperan obtener el título, ¿verdad? Y ustedes dicen, cuando yo obtenga el título, yo me voy a especializar en nefrología, ¿ya? Y de pronto usted ya tiene el título, usted esperaba especializarse en nefrología, pero de pronto se le complicó algo, no pudo ingresar a la especialización de nefrología y de pronto se especializó en problemas cardiovasculares. Entonces, una cosa es lo que usted quería, lo que se había planificado. Y otra cosa que al final del camino no pude hacer eso, pero tampoco me quedé cruzado de manos, ¿sí? Sino que busqué otra alternativa. Y el impacto, ¿verdad? Ustedes tienen un modelo de un paper, no de un paper, de un proyecto, ¿verdad? Donde está el impacto social, el impacto académico, el impacto empresarial. Entonces aquí por lo general sería un impacto social, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Y está redactado, ustedes pueden coger ese ejemplo y lo redactan con sus propias palabras. No es corta y pega, ¿sí? Vean el de parasitosis que les hice llegar. Y las conclusiones y recomendaciones ustedes ya tienen, ¿ya? Saben. La bibliografía, lógicamente, acuérdense que la revista pide Chicago, ¿ya? Los que no han hecho, escúchenme bien, los que no han hecho todavía el marco teórico del proyecto, pueden utilizar la bibliografía estilo Chicago para que no hagan doble trabajo. Pero ya los que lo hicieron en estilo APA, cuando hagan el paper, tienen que cambiar a estilo Chicago, ¿sí? En este caso de anexo, ustedes podrían ingresar en los anexos, por ejemplo, las reuniones que han tenido para hacer este trabajo, eso serían los anexos. Si nosotros hubiéramos aplicado en la investigación, tendríamos que poner como anexo el consentimiento informado, el instrumento que aplicamos, fotografía, poniendo parches en la parte de la cara de los beneficiarios, entre otros, ¿verdad? Eso tendría que ir como anexo. Y como apéndice iría, ¿verdad? Iría es si el instrumento que se va a aplicar lo elaboraron ustedes, iba como apéndice. Si el instrumento lo bajaron de una investigación X, va como anexo. Esa es la diferencia. El apéndice es lo que hace el investigador. Y los anexos es lo que ya ha sido utilizado en otras investigaciones y usted lo va a volver a emplear, por decirlo, una encuesta, una entrevista, una guía de observación. Eso. Y esto era lo que yo les había puesto, paper, el tema, resumen en español y en inglés, introducción, va toda la información y el contenido de la bibliografía revisada. ¿Verdad? Que aquí va, que esta introducción se divide en dos partecitas, la introducción y el desarrollo. Y la referencia bibliográfica. Y también les pido, por favor, si me van a enviar por WhatsApp,
envíenme, yo los acepto por ahí, pero no me envíen, no me compliquen la situación, enviando al teléfono y enviando al correo, porque después me confundo y no sé si es que el del correo no está bien, si el de acá. Ya tuve un problema con uno de los cuartos. Me envía un proyecto y me lo envía equivocado. Entonces yo le digo que no, que él tiene que considerar que cuando yo mando un trabajo, yo sí los leo, ¿verdad? Entonces, leer ese proyecto me llevó 1 hora y después para que él me diga que me ha enviado un proyecto que está equivocado. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. Si el tiempo es oro, tanto para ustedes como para mi persona. ¿Hay alguna pregunta, niños y niñas? Sí, doctora, yo tengo una pregunta. Marquito. Sí, en la parte de los resultados esperados, por ejemplo, nosotros podríamos no poner resultados esperados, sino las conclusiones, porque, por ejemplo, en el tema de mi equipo, nosotros no tenemos hipótesis y tampoco ¿Ya? tampoco vamos a hacer encuestas, porque como todos vamos a hacer una revisión literaria. Sí. Entonces, nuestro tema no, bueno, carece de hipótesis y tampoco tiene, digamos, el querer probar algo. Simplemente vamos a hacer la revisión del tema y pues no Ya. estamos esperando nada. Entonces, no sé si podríamos, Ya, en ese no, caso, Marquito, es que lo que pasa, ¿cuál es el objetivo de esto? Que ustedes aprendan. Por ejemplo, ¿cuántos objetivos tiene usted? general 1 y específico 4, me parece. Ya, usted tiene 4 objetivos específicos. Dígame uno. Así de Ah, que no sea textualmente. déjeme buscar el documento un ratito. Doctora, mientras tanto yo tengo una pregunta. Sí, Eddie. En la parte de metodología para el proyecto, entonces ya no va el tipo de estudio ni cómo se iba a recolectar los datos, cómo iba a ser la muestra. Entonces eso ya no En va. el proyecto sí, en el paper que no va eso. Ah, en el proyecto sí. En el paper no va eso. No, no, sí, mi duda era en el proyecto. Sí, Entonces, igual se queda eso. claro, sí. Gracias, doctor. En el proyecto sí, en el paper es que no va eso. Doctora, otra preguntita. A ver, Creo que Marco. se me hizo anoche, pero de todas maneras le vuelvo a preguntar. ¿Hasta cuándo tenemos oportunidad de enviarle? Ay, Marquito. A ver, el paper hasta mañana. No, hasta el viernes. ¿Mañana qué es? Mañana es jueves. Hasta el viernes, porque yo tengo que revisárselo y devolvérselos a ustedes. ¿Ya? Y si es que ya tienen, por favor, avanzado lo del proyecto, casi finalizado, envíenme porque ya tienen que exponer. Con ustedes tenemos el día lunes, ¿verdad? Si no me equivoco. Sí, doctora. Sí. Pero el paper sí yo necesito que lo hagan con urgencia, porque yo los reviso y yo se los devuelvo a ustedes otra vez para que ya vengan y ustedes desde su correo le envíen al correo del doctor García. Otra vez les digo, el doctor García me dice que él no se acuerda qué correo de él está en la revista, si es el personal o es el institucional. Ustedes tienen que entrar a quiénes somos y ahí aparece el correo del doctor García y a él le envían el paper. Sí, ¿algo más? No, doctora, gracias. Ya encontré mi Sobre los objetivo, objetivos. doctora. Sí, Marquito. a ver, Mire, cuando dice, yo hablo de los resultados esperados, quiere decir que si yo tengo 4 objetivos, yo tengo que tener cuatro resultados esperados. Por eso le preguntaba, dígame un objetivo de su proyecto. No importa ya, que lo diga textualmente como está. ya, por ejemplo, identificar las condiciones sociodemográficas de los adolescentes que incurren en conductas autolesivas. Ya, supongamos que hicimos la encuesta, ¿verdad? Ahí yo podría decir que las condiciones, ¿cómo me dijiste? Sociodemográfica. Sí, sociodemográfica. Ya. Yo podría decir, ¿no? Que si lo hicimos aquí en Manta, bueno, y están por barrio, supongamos, ¿no? Yo diría que los adolescentes de
que viven en el sector, ay, ¿cómo se llama este barrio que queda por lo... no es, el barrio que queda por el Supermaxi, Córdoba. No sé Yo cuál es. podría decir que los adolescentes que viven en el barrio Córdoba son más propensos a tener esta conducta lesiva por parte de no sé qué. O sea, eso es lo que yo espero. Si es que yo he puesto por barrios. Claro. Yo he puesto, dependiendo de la edad, no nos olvidemos que la adolescencia empieza desde los 11 años hasta los 19 años, entonces yo podría poner grupo etario, por decir, de 13 a 15 años, ¿no? Y podría decir que los chicos que sufren esta conducta son los que están comprendidos entre 13 a 15 años y supera el sexo femenino, por decir. Ya, eso es lo que yo espero, lo que yo de lo que leí, a lo mejor decía en toda la literatura que leí que ese problema es más propenso en esa edad y que es en el masculino, en el femenino. Entonces yo vengo y yo me hago ese resultado esperado. Y de pronto, si yo hubiera hecho la investigación, ese resultado esperado de pronto no tiene nada que ver con lo que encontré. Y voy a tener que esas conductas lesivas las van a tener los chicos que están entre 17 a 19 años. ¿Ya? Doctora, entonces, Tenemos que ver otras cosas. Sí. ya por ejemplo eso en el caso de que nosotros hagamos encuestas y por ejemplo aplicándolo a la revisión de literatura, claro, podría ser que, como usted explica, que un ejemplo en el grupo etario, si fuera uno de nuestros objetivos, sería de poner en ese apartado, si tengo 4 objetivos, 4 resultados esperados, haciendo referencia a cada uno, ¿verdad? Sí, posibles. Claro. Sí. Ya serían como... Ah, ya, listo. Claro, porque Sí. igual no vamos a hacer encuestas. Exactamente, sí, nomás es posible, ya, cuando ustedes ya, bueno, no sabemos exactamente si ya, y es un mal que le hacemos a ustedes, bueno, no nosotros, inconscientemente, indirectamente lo hacemos nosotros, porque ya cuando ustedes ya van a entrar a la investigación, proyecto de investigación 2, y allí realmente se necesita que ustedes vayan, como que dice, al campo, a hacer la investigación y poder manejar los datos cuantitativos, hacer las tablas, usar los programas, ¿verdad? Hacer todo lo que ya hemos visto. Entonces, de verdad que creo yo que el sistema como estamos ahora, ¿verdad? Yo considero que todo le vamos a quedar debiendo un poco de cada una de las asignaturas a ustedes. Imagínense que yo doy ecología y me siento un poco como frustrada porque a mí me hubiera gustado que los chicos tuvieran mayor iniciativa con relación a los problemas ecológicos. Y no, ellos se enfrascan en un solo problema ecológico, Entonces, cuando uno hace la investigación, ¿verdad? O cuando uno los manda al campo a observar, las cosas son muy diferentes, pero lamentablemente no nos podemos ir contra marea. Sí, entonces yo lo único que yo les pido a ustedes es que si ustedes quieren llenar este vacío, pues no les queda más que otra cosa, autoeducarse, autoaprendizaje, ¿no? Hagan un simulacro en el equipo mismo, hagan un simulacro, ustedes mismos contesten las encuestas, las posibles encuestas que hayan visto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si son 5 del equipo, ¿verdad? En este caso, Marcos Zambrano, 2, 4, supongamos 4, ¿no? La encuesta de cada uno vale por 10. O sea, es como para hacer un ejercicio. La encuesta de Cuevas Solórzano vale por 10, quiere decir 10 masculino. Moreira Xiomara vale por 10 femenino. Marcos Calixto vale por 10. Y Zambrano Posligua, María Fernanda vale por 10. Pero, o sea, no se digan qué contesta. Después de ustedes, ahora van a tener un receso, ¿verdad? Termina el año, termina este semestre y tienen un espacio libre. Yo estoy dispuesta, si ustedes hacen ese ejercicio, ustedes me escriben y me dicen, doctora, queremos hacer el simulacro. Ya. Eso es voluntario de ustedes. Ya les digo, yo personalmente estoy disponible.
Ya, entonces hacemos eso, esas encuestas valen por 10, entonces la comenzamos a tabular y venimos y hacemos los cuadritos y los gráficos, ¿verdad? Y si podemos tener acceso al SPSS, introducimos los datos del SPSS y luego vamos, como es una investigación cualitativa, cómo vamos a narrar los resultados, ¿sí? Entonces yo les invito a hacer el aprendizaje y en caso que ustedes no se quieran reunir conmigo, ustedes pueden intercambiar con los grupos. Chicos, pongámonos a hacer esto y un día nos reunimos y el grupo tal sustenta, pero todos se reúnen. Después el otro, en otro día o en otra hora se reúnen todos y revisan. Y así nosotros podríamos aprender, ¿sí? O sea, el aprendizaje ahorita es libre. Es libre. Y yo sé que aquí en este curso hay como 4 chicos que en realidad les gusta la investigación. ¿Sí? De los que he podido detectar así nomás a ojo. Cuando uno es presencial, uno ve las cualidades de los estudiantes que quieren o que tienen ese espíritu de investigación. ¿Sí? A través de la pantalla no se puede visualizar todo. Pero por aquí yo tengo unos 2, 4 estudiantes que veo que sí les gusta la investigación. Entonces, eso. Ahora nos toca aprender a aprender con H intermedia. ¿Sí? No piensen que todo va a ser, por ejemplo, si ustedes quieren, yo no sé, si ya saben poner inyección, si saben poner una vía, qué sé yo, busquen tutoriales para ver cómo se pone una inyección, busquen tutoriales cómo se pone una vía, busquen tutoriales cómo se pone una sonda. ¿En qué parte del cuerpo es aconsejable poner una sonda? Entonces, ahora nos toca eso, autoaprendizaje. ¿Sí? Bueno, niños, entonces les voy a compartir el material, ¿verdad? Que nos quedamos en la exposición para ver si avanzamos en algo. No sé cuál es la que tiene un montón de láminas. Recolección y análisis de datos. ¿Cuál de las dos es? Esta es de 116. Ahora sí, nos quedamos. Aquí nos quedamos, chicos, en la 23. Sí, doctora. Ahí Sí. me parece que Deme sí un se la tenía que segundito. poner hasta la última parte. Sí, deme un segundito, por favor. Voy a tomar un poquito de agua porque tengo la garganta seca. Un ratito. Ahora sí estoy aquí. Ya, doctora, ¿podría avanzar a la siguiente diapositiva? Empezamos Sí, ya. yo estoy esperando, ¿sí? Ah, ya, ya. Sí, sí, entonces a la siguiente diapositiva. ¿Ya? Ya. Entonces, bueno, continuando con la exposición de la semana pasada, vamos a hablar ahora sobre las partes de la entrevista, pero
O sea, la parte de un proceso y cómo nosotros realizamos una entrevista. Entonces, empezamos con diversas recomendaciones y hablamos sobre la planeación. Una vez que nosotros hemos contactado a la persona o las personas a las que les vamos a realizar la entrevista, procedemos a contactarlos antes de realizar la entrevista. Entonces nos presentamos, e indicamos cuál es el propósito de esta, aseguramos la confidencialidad y vamos a tratar de lograr su participación, ¿verdad? Tenemos que hacer una cita en un lugar adecuado. Generalmente este lugar debe ser privado y confortable, tanto para un beneficio en la entrevista como para que el entrevistado, perdón, se sienta a gusto y colabore con la entrevista. Entonces, esta labor puede hacerse de manera telefónica, por carta o por email. Es decir, tener contacto con la persona a quien vamos a entrevistar. Entonces, vamos a preparar una entrevista que sea más bien abierta o poco estructurada. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una entrevista donde vamos a recopilar información, digamos, abierta, una información en la que nosotros vamos a estar a la disposición de poder obtener mucha más información. Entonces, no vamos a hacer una estructura única, específica, ni técnica, sino más bien abierta y que no tenga una estructura muy rígida, como para que nos dé oportunidad de poder obtener más información de la esperada. Entonces, bueno, en diversas investigaciones se generan lo que son preguntas mediante la tormenta de ideas, porque una vez nosotros estamos realizando la entrevista, pueden surgir nuevas dudas, nuevas interrogantes que nos puedan ayudar a esclarecer lo que es los objetivos de la investigación. Entonces, estas preguntas deben ser claras, comprensibles y estar vinculadas principalmente con el planteamiento del problema. Antes de nosotros proceder a hacer una entrevista, debemos ensayar la guía de entrevista con algún amigo o alguna amiga, algún familiar, alguna persona que esté dispuesta a tomar su tiempo, a escucharnos, para nosotros poder ir corrigiendo pequeños errores que puedan estar afectando nuestra entrevista. Bueno, tenemos que confirmar la cita un día antes y un dato importante, pues acudir puntualmente a la entrevista para mostrar la seriedad del caso. Sí, En la siguiente diapositiva. Sí, un poco Marcos lo que usted decía, ¿verdad? Ya nosotros sabemos que hay entrevistas o formularios de entrevista para hacer una entrevista abierta, ¿verdad? Una semiestructurada o una estructurada. Entonces, ¿qué aconseja la literatura? Que iniciemos con una entrevista de forma abierta, ¿no? Y que siempre, sí, es muy cierto lo que usted acaba de decir, que tiene que ser un lugar tranquilo, no solamente para, en este caso, para la persona que va a entrevistar o para el entrevistado, tiene que ser para ambos. Claro. Si vamos a estar en un lugar público, ¿verdad? Tanta gente que pasa, tanto movimiento, pues va a haber un poco de distracción, ¿ya? Entonces, lo que se quiere es la tranquilidad para que nuestro entrevistado nos dé toda la información que nosotros podamos obtener de él, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tendríamos que hacer. Y también, a pesar que ya hagamos la estructura, la entrevista abierta, ¿verdad? Nosotros siempre tenemos que recalcarle a la persona que hemos entrevistado que posiblemente le vamos a volver a llamar nuevamente, ¿verdad? Porque como que eso no está estipulado, si es que suponte, si yo voy a hacer una entrevista, te voy a hacer una entrevista a ti, Marco, o sea, yo tengo que advertirte que a lo mejor te voy a llamar otra vez o a lo mejor te voy a quitar un poquito de tu tiempo. En otras ocasiones voy la segunda vez y te vuelvo a decir lo mismo. Sí, porque es que uno no sabe exactamente si una sola entrevista va a bastar. Va a ser suficiente, claro. Entonces es preferible avisar desde un principio que probablemente vamos a necesitar de más entrevistas. Y lo que también hay que recalcar es la puntualidad. Sí, porque imagínate, nosotros podemos decirle, en este caso, usted va a entrevistar a Eddie. Usted le dice, a ver, señor Cuadros, yo voy a visitarlo el día martes a las 9 de la mañana. Y Eddie a lo mejor tuvo muchas cosas que hacer y dejó por cumplir con la entrevista. Y de pronto usted no llega a las 9, llega a 9:15, 9:30, por no exagerar el tiempo de espera. Entonces, cuando usted llega donde Eddie lógicamente que va a estar un poco alterado, ¿no? Porque dice, uy, yo he perdido 15 minutos de mi tiempo por esperarlo y mire usted a la hora que viene. Entonces, y posiblemente si tenemos que hacer una segunda entrevista, ya Eddie ya no nos va a esperar. Eddie, ¿sí?
Entonces, Claro. esta seriedad, ese rigor de seriedad y honestidad tiene que predominar en el investigador. Sí, es verdad. Bien. Entonces, en la entrevista nosotros podemos utilizar diferentes herramientas para poder obtener y registrar la información que vamos a adquirir al momento de realizar esta serie de preguntas y respuestas. Entre las que destacan, por ejemplo, grabación de audio o video, tomar notas en libretas y computadoras personales, el dictado digital, fotografías, simulaciones o programas computacionales para interactuar con el entrevistado, por ejemplo, ahora la modalidad virtual en la que hay mucha más accesibilidad. Y entre otros, por ejemplo, existen software entre que el entrevistado está hablando y este software lo que hace es transcribir todo. Entonces, en vez de tener una grabación de audio, lo que tiene es una grabación escrita. Y un sinnúmero de más tecnologías que contamos para poder obtener y registrar esta información. Bueno, por lo menos lo básico que nosotros debemos tomar en cuenta es tener notas y grabar la entrevista. Entonces ya si nosotros queremos recurrir a otros medios, pues bienvenido sea, pero lo principal y primordial, tener notas y una grabación de base. Y algo importante también es que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, llevar suficiente energía para que no se interrumpa la grabación. Por ejemplo, baterías, cargar la grabadora, tener el suficiente papel. Bueno, todos esos detalles hay que irlos tomando en cuenta. Al momento de la entrevista, nosotros tenemos que vestirnos de una manera apropiada, de acuerdo al perfil del participante. Ya, como lo han mencionado muchas veces, si vamos al campo no vamos a irnos con el terno, y si vamos a una entrevista de, no sé, en plena ciudad no vamos a ir vestidos de campo. Bueno, ya va de acuerdo al perfil del participante, ¿verdad? Y en el entorno en el que vamos a estar. Además también de utilizar una guía, llevar un formato de consentimiento para la entrevista. Este de acá es importante también porque así como para nuestro estudio nosotros utilizamos, digamos, un consentimiento informado, acá también nos podemos respaldar con un formato de consentimiento para la entrevista. ¿En qué consiste este formato? Consiste en tener explícito lo que son datos del entrevistado, frase que otorga su permiso y la fecha, el que deberá ser firmado por el participante, para tanto él como nosotros tener un respaldo del acuerdo que hemos hecho. Y bueno, acá también menciona el recalcar sobre todo la confidencialidad que vamos a tener con esta entrevista, que pues la podemos meter en el formato de consentimiento para que motive mucho más al participante. Sí. Entonces en la siguiente diapositiva me parece tenemos ahora digamos diversos puntos a tomar en cuenta tanto al inicio, durante y al final de una entrevista. Al inicio, por ejemplo, recordar apagar el teléfono celular, apagar cualquier dispositivo móvil que nos pueda interrumpir en la mitad de la entrevista, platicar sobre el tema de interés y repetir el propósito de la entrevista, así como la confidencialidad. Entregar la forma del consentimiento, lo que hablamos no hace mucho. Bueno, y pedir permiso principalmente para grabar, tomar notas y, bueno, empezar con la entrevista. Durante la entrevista hay que escuchar de manera activa, mantener la conversación y procurar no transmitir tensión que pueda modificar el estado de ánimo del participante y que pueda influir en sus respuestas. Hay que ser pacientes, respetar los silencios y tener un interés genuino, no digamos un interés falso, el que normalmente se nota. Asegurar que el entrevistado terminó de contestar una pregunta antes de nosotros pasar a la siguiente, es decir, no interrumpirlo en la mitad de una respuesta. Hay que saber captar también aspectos verbales y no verbales, digamos, gestos o cualquier otro indicio que nos pueda dar información acerca de la respuesta y lo que esto conlleva. Tomar notas y grabar, siendo lo más directo posible y demostrar un aprecio por cada respuesta. Como digo, esto va a motivar al participante a querer responder. Al final de la entrevista vamos a preguntarle al entrevistado si tiene algo que agregar o si tiene alguna duda respecto al proceso que se ha llevado y compartir algunas interpretaciones que nosotros hagamos. Sí, ¿verdad? Y me parece muy bueno, Marcos, que haga énfasis en apagar el teléfono o cualquier dispositivo que nos pueda distraer, ¿verdad? Y es lo mismo que nosotros siempre decimos a los alumnos, al menos yo, una de las políticas es teléfono apagado o en silencio
y se va a utilizar el teléfono si es que estamos haciendo un trabajo de investigación, un trabajo taller, y allí pueden ustedes abrir el teléfono y consultar, ¿verdad? Porque también, si yo soy la persona que están investigando y yo veo que mi investigador no me pone atención, porque por lo general una persona necesita que te mire de frente, que te siga los movimientos que tú haces, ¿verdad? O sea, que tú también tienes que estar ubicado en ese sitio. No es que solamente estás el cuerpo y tu pensar o tu objetivo está en otra parte, sino que esa persona que está siendo entrevistada tiene que sentir que el investigador está con ella. Muchas veces ha pasado, el entrevistado nos dice algo y nos pregunta y el investigador anda volando. Sí, es verdad. Bueno, después de la entrevista, una vez que estamos ya en la fase final, es preferible hacer un resumen, revisar sus notas y transcribir la entrevista para tener el texto ya que vamos a utilizar, ¿no? Analizar al entrevistado y su contexto, por qué me dijo tal cosa, o qué fue lo que me dijo, cómo transcurrió la entrevista, entre otros datos. Enviar una carta, correo o mensaje por una red social, etcétera, mostrando el agradecimiento que se tiene por la participación de la persona, y analizar también la entrevista, revisar la guía para mejorarla, porque esta puede ser nuestra primera entrevista y sabemos vamos a realizar futuras. Entonces analizamos qué fue lo que hicimos y revisamos la guía previa que teníamos para poder mejorar la siguiente. Entonces, bueno, repetimos también el proceso hasta tener una guía adecuada. Sí, todo esto después de la entrevista. Bueno, entonces para diseñar las guías de temas es necesario tomar en cuenta 3 aspectos que son importantes. Empezamos con el aspecto práctico, y en este aquí tiene que ver mucho con qué debe buscarse tiene que ver con qué debe buscarse que la entrevista capte y mantenga la atención del participante. Evitar hacer entrevistas que sean monótonas, que sean aburridas y que hasta cierto punto el participante quiera ya dejar de responder, ¿verdad? Tenemos que ser éticos en el sentido de que el investigador debe reflexionar sobre las posibles consecuencias que tendría que el participante hable de ciertos temas, es decir, tocar temas delicados. Si es una entrevista profunda en donde se van a tocar ciertos temas, hay que ser éticos para poder realizar preguntas de manera sensible, ¿no? En la que no podamos herir la percepción del participante. Y teóricos porque nuestras preguntas, nuestra entrevista debe ser teóricamente alineada a lo que es el planteamiento del problema. O sea, la información que nosotros vamos a buscar con esta estructura debe ser principalmente la necesaria para nuestro proyecto, para nuestra investigación. Sí, Marco, ¿verdad? Esto tiene que ver con lo que usted inició la exposición, ¿verdad? Que nos dijo que teníamos que probar el instrumento, ¿verdad? Es como que yo siempre digo, yo más bien empleo la palabra validar el instrumento. Cuando yo hablo de validar, estoy dándome cuenta, ¿verdad? Si es que las preguntas que están planteadas en esta hojita, ¿verdad? Es de fácil que cualquier entrevistador, dependiendo del sitio donde vamos a investigar, ¿verdad? Ellos entiendan. Otro punto es medir el tiempo. Indispensable. Porque muchas veces nos ha tocado que nosotros tocamos la puerta y decimos, vamos a hacer esa investigación, y nos dice, no, es que no tengo tiempo, yo tengo que salir en 20 minutos. Pero si usted me dio el tiempo de la encuesta, usted les puede decir, no, sí puede contestar porque la encuesta o la entrevista dura apenas 5 minutos o dura 10 minutos. ¿Ya? Y muchas veces cuando no sabemos el tiempo exacto, podemos decir 10, y la persona se da cuenta y dice, pero si usted me dijo 10 minutos y ya van como 15. ¿Sí? Entonces, todos esos detalles nosotros tenemos que afinar en la planificación. Sí. Ya, entonces, no hace muchas diapositivas atrás les mencionaba el qué es lo que hacemos después de realizar una entrevista, y es analizar, ¿verdad? Cómo nos fue, qué nos pareció y todo. Entonces aquí tenemos un cuestionario, está en el libro. Entonces nosotros nos preguntamos, por ejemplo, ¿el ambiente físico en la entrevista fue el adecuado? O sea, escogimos
un lugar que sea quieto, que sea confortable, en donde no había molestias. Por ejemplo, no vamos a escoger un lugar en pleno centro donde pasan buses, donde pasan carros, donde hay mucho ruido, donde de pronto puede entorpecer el ritmo que nosotros queremos llevar. La entrevista fue interrumpida, con qué frecuencia afectaron las interrupciones del curso de la entrevista, la profundidad de la cobertura de las preguntas. Vamos a preguntarnos si, por ejemplo, el ritmo de la entrevista fue el adecuado al entrevistado o a la entrevistada, es decir, hicimos algo muy rápido, hicimos algo muy lento, muy aburrido. Funcionó la guía de la entrevista, la que teníamos previa, se hicieron todas las preguntas, se obtuvieron los datos necesarios. ¿Qué puede mejorarse de la guía? Por ejemplo, ya analizando las respuestas, podemos darnos cuenta que de pronto nos faltó una pregunta para obtener tal dato. Entonces, al preguntarnos si funcionó la guía, podemos ver si es que realmente es lo que estamos buscando y si no, pues la mejoramos para la siguiente. ¿Qué datos no contemplados originalmente emanaron de la entrevista? Como que datos extra que uno no esperaba que aparezcan, pero que aparecieron. El entrevistado se mostró honesto y abierto a sus preguntas, entre otros. Por ejemplo, su comportamiento, cómo se comportó el entrevistado, si fue cortés, fue amable o notamos de pronto algún tipo de apatía, algún tipo de disconformidad, entre otras preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿estuvo presente alguien más aparte de nosotros y del entrevistado? Y si ese fue el caso, ¿este factor afectó o no? ¿Y de qué manera? Por ejemplo, en que nosotros nos vamos a entrevistar a una sola persona y estaban los hijos, estaba, qué sé yo, el esposo, la esposa, o alguna otra persona que pueda haber entorpecido, afectado nuestro curso. Y bueno, así más preguntas. Sí, ¿verdad? Y en esto usted tiene mucha razón. Y también a veces nosotros como entrevistador, a veces llegamos tarde y queremos hacer las entrevistas, pero así, a vuelo de pájaro. Entonces eso también no está bien. Eso es lo que nosotros tendríamos que ver, ¿no? Y un poco lo que usted dice, también nosotros tenemos que hacer la limpieza de los datos, ¿no? Aunque no hable el Sampier de la limpieza de los datos, ¿verdad? Nosotros sí aconsejamos en la práctica limpiar los datos. ¿Qué quiere decir la limpieza de los datos? Cuando nosotros hacemos la entrevista quiere decir que yo pregunto, ¿no? Y a veces yo sé poner solamente por decir, si yo quiero decir cantidad, pongo la Q, pero yo sé que es cantidad. Pero de pronto, cuando ya se van a analizar los datos, a mí no me va a tocar analizar mis encuestas. De pronto la puede analizar Eddie, de pronto la puede analizar Marco Zambrano, de pronto la puede analizar usted, y usted no va a entender qué quiere decir esa Q, ¿verdad? Entonces yo tengo que llegar y poner la palabra completa. Entonces a eso nosotros le llamamos limpieza de datos. Y también otra cosa, lo que se aconseja cuando, bueno, ahorita porque no hemos ido a la práctica, ¿no? Pero muchas veces el entrevistador dice, sí, ¿me puede contestar una encuesta? Y eso no es así. Uno primeramente tiene que, como dice, romper el hielo y decir, buenas tardes, soy de la universidad, queremos hacer esta investigación. Y bueno, ahorita casi no se escucha eso del bono, ¿no? Pero me parece que fue por el 2000 hicimos un diagnóstico en Pichiche y posterior al 2000 hicimos en San Juan de Manta y la gente pensaba que nosotros íbamos a hacer las encuestas para el bono. Entonces nosotros de una teníamos que entrar, no, esta encuesta no tiene nada para el bono. ¿Por qué? Porque en ese entonces habían los rumores que les iban a quitar el bono. Entonces nosotros teníamos que decir, no, esto es aparte del bono, esto no es político, ¿sí? Y tampoco nosotros ofrecemos nada, ¿sí? Pero primero vamos, nos identificamos que somos de la universidad, explicamos cuál es el objetivo de la encuesta. Y a pesar de eso, como ellos tienen tiempo del miedo de que le quitaran el bono, había que decirle que no, que esto no está relacionado con nada del bono. Y por eso mucha gente no te quería contestar la encuesta. Bueno, ahora vamos a presentar lo que son las sesiones en profundidad o grupos de enfoque. ¿Qué son estas sesiones de profundidad? Son entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos, en los cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios temas, en un ambiente relajado e informal bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales. Es muy sencillo el concepto, pues es la entrevista de un grupo de personas en un espacio, digamos, mucho más cómodo, con una persona líder, una persona que está especializada en dinámica de grupo, porque si bien puede ser un poco complicado llegar a una sola persona en una entrevista individual,
puede ser incluso más complicado llegar a más personas al mismo tiempo. Entonces, debemos contar con un especialista en este tipo de dinámicas. Ahora, en estas entrevistas grupales, como menciono, pueden ser en grupos pequeños o en grupos medianos. ¿De qué depende la cantidad? Depende del tema o de lo que vamos a hablar. Por ejemplo, el tamaño de los grupos puede ser de 3 a 5 personas cuando se expresan emociones profundas o temas complejos. Porque si vamos a hablar de estos temas en un grupo de 10, 15 personas, pueden omitir información por el hecho de hablar temas sensibles, temas que probablemente la gente se los quiera guardar. Entonces, si preferimos mejor hablar entre 3 a 5 personas, vamos a percibir esa confianza que perciben los entrevistados. O pueden ser tamaños más grandes, como medianos, perdón, de 6 a 10 participantes, si las cuestiones versan sobre asuntos más cotidianos. O sea, temas que son de interés, tipo, no sé, política, temas sociales, que no tengan ese tabú para poder hablar y poderse expresar con un grupo más grande. Sí. Entonces, en la siguiente diapositiva tenemos cuáles son los pasos para realizar las sesiones de grupo. Empezamos con determinar el número provisional, provisional de grupos y sesiones que habrán de realizarse, porque identificamos a los grupos, pero debemos identificar también cuántos grupos van a ser y cuántas sesiones van a hacer cada uno, porque podríamos hacer, por ejemplo, 4 sesiones de un mismo grupo, o 2 sesiones para 2 grupos, uno para cada uno. Bueno, eso depende de la investigación, ¿verdad? Se define también el tipo tentativo de personas que habrán de participar en la sesión o sesiones. Algunos ejemplos de perfiles son jóvenes drogadictos entre 16 a 19 años y de cierto barrio de la ciudad. Mujeres limeñas de 45 a 60 años divorciadas recientemente. Estos de aquí son ejemplos más que todo para dar a entender que los grupos siempre van enfocados a las personas a las que nosotros vamos a investigar, ¿verdad? Y los delimitamos. Por ejemplo, vamos a hablar de drogadictos, no vamos a meter a alguien que no se droga. Tiene que ser propiamente para poder obtener la información. Y así con diversos ejemplos. Bueno, se detectan personas del tipo elegido y se los invita a las sesiones. Si, por ejemplo, vamos a hablar, qué sé yo, de los pacientes terminales de cáncer que no tengan familia, vamos a acudir al hospital, con los permisos necesarios, obtener información de las personas que califican para nuestro grupo y vamos a proceder a invitarlos, siempre sabiendo que no se los puede obligar. Se organiza la sesión o sesiones en un lugar confortable, silencioso, aislado. Sí. En la siguiente diapositiva. En relación al tema de ustedes tendrían que buscar dónde están los adolescentes, por ejemplo, un colegio, ¿no? Un colegio X, ustedes buscan y lógicamente que el colegio tiene un departamento de bienestar estudiantil. De psicología. Todos los datos y después convocar a estas personas. Bueno, siempre se aconseja que cuando son así, habría que separar también por género, porque muchas veces, a pesar de todo, las mujeres somos un poco sensibles y como que no nos gusta hablar mucho cuando están los caballeros. Igual también tienen pudor los caballeros porque no se pueden expresar como ellos quisieran si es que es un grupo mixto, ¿verdad? Y también podríamos inclusive hasta clasificar dependiendo de la circunstancia, en este caso, de las lesiones lesivas. Si es que hay clasificación, entonces nosotros decimos, o ya el Departamento de Bienestar Estudiantil nos dice, bueno, estos estudiantes están clasificados en esto es en otro y otro en lo de acá. Entonces solamente vamos a hacer con los que están clasificados en un grupo aparte, con los que están clasificados en el otro grupo aparte y con el otro grupo aparte. No los podríamos mezclar porque son 3 problemáticas muy diferentes. Claro. Bien, entonces llevamos a cabo cada sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los participantes. También debe ser un individuo paciente que no sea percibido como distante por los participantes y que propicie la intervención ordenada y la interacción entre todos. Es decir, en otras palabras, generar ese ambiente de confianza en el que tanto los participantes del grupo como nosotros investigadores podamos intercambiar información. Se elabora el reporte de la sesión. Este reporte incluye
por ejemplo, datos sobre los participantes, y acá viene la edad, el género, nivel educativo y todo lo que sea relevante para el estudio. Si, por ejemplo, en nuestras variables buscamos, qué sé yo, nivel económico, entonces agregamos acá también los datos de los participantes sobre el nivel económico, porque es algo que nos va, o sea, es algo relevante para el estudio. También estudiamos lo que es fecha y duración de cada sesión, hora de inicio, terminación, información completa del desarrollo de la sesión, actitud y comportamiento de los participantes hacia el moderador y la sesión en sí, resultados de la sesión. Y bueno, observaciones del conductor, así como la bitácora de la sesión. Es prácticamente imposible que el guía tome notas durante la sesión, por lo que estas pueden ser elaboradas por otro investigador. En este caso, como mencionaba, nos vamos a trabajar con un grupo más grande, indispensable tomar en cuenta que no nos vamos a alcanzar para todo, ¿no? Entonces vamos a necesitar de, digamos, los otros investigadores también nos ayuden con más tareas. Por lo general el grupo focal, ¿verdad? Tiene la característica de que tiene que tener un moderador relator y que tiene que tener, ¿verdad?, los secretarios que son los que cogen las anotaciones, porque el que es moderador y locutor no puede estar tomando anotaciones, porque mucha información se puede perder. Sí, es verdad. Ya listo, hasta ahí les guío. Ahí ya viene el otro compañero. Buenas. Sí, se me escucha o se me escucha abajo. Para quitarme los audífonos. Sí, se te escucha bien. Cedeño, Luis David. Luis Cedeño. Yeah. Luis David. Ya listo. Bueno, estábamos viendo ahorita lo que era la sesión de grupo, ¿no? Y bueno, ahora nos toca sobre lo que es la agenda de sesión. Es importante tener lo que es una agenda donde se diga todas las actividades que se van a realizar de manera ordenada y bien especificada. Esta agenda tiene que ser bien estructurada, pero también puede ser una herramienta flexible. En la parte derecha vemos lo que es un ejemplo de agenda. Vemos que pone la hora, pone la actividad que se va a hacer y quién está encargado de dicha actividad. Entonces, de esta manera podemos llevar mucho mejor a cabo lo que es la sesión. Como podemos ver, justo a las 12 del día, que dice ahí, bueno, no, la que sigue, 12:15, dice entrega de obsequio a los participantes. Esto es importante porque comúnmente se recomienda que tenemos que agradecerle de alguna forma a los participantes de nuestra sesión, entonces podríamos entregarle un obsequio en forma de agradecimiento, como podría ser lo que es entradas al cine o quizás una cena, una comida de un restaurante. Entonces, bueno, se dice como cortesía, ¿no? Además de esto, durante la sesión nosotros vamos a necesitar lo que es un temario, o sea, una guía de temas sobre lo que queremos hablar con la gente, con los participantes. Aquí tenemos 3 tipos de temarios, 3 tipos de guías, que es la estructurada, la semiestructurada y la abierta. En la estructurada, esta de aquí vamos a tener preguntas específicas que el moderador no puede salirse de ellas. Son las que tiene que tratar y no tiene mucho margen para tratar nuevos temas. En la semiestructurada es las mismas preguntas que tienes que hacer, pero sin embargo aquí el moderador sí puede añadir preguntas según lo que se vaya haciendo en la entrevista, ¿no? Mientras que en la abierta son simplemente temas, no hay preguntas. Entonces ahí el moderador tiene mucho más cómo desenvolverse de manera más abierta para que los participantes se expresen como ellos quieran. Entonces esos son los 3 puntos que hay en los tipos de guías. Podemos avanzar. Luis David, yo solamente tengo algo. Bueno, yo sé que esto está en el libro, ¿no? Pero nosotros en la práctica realmente no hacemos esto, entregar obsequios a los participantes. Porque lo que nosotros queremos es que haya una... Yo tampoco lo haría, pero... ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Yo tampoco lo haría, pero... Sí. Yo tampoco lo haría. Te digo lo que pasa en la práctica, ¿ya? Nosotros no hacemos esto porque nosotros lo que queremos es obtener una participación ciudadana. Imagínate que si nosotros claro, o sea... dar obsequio, una cena, una entrada al cine, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces,
nosotros tendríamos que tener bastante dinero para hacer esa investigación. Suponte que hoy día tuviste un grupo vocal y fue Gisela. Y Gisela va y después le dice a sus amigas, le dice, uy, vayan a la reunión que está haciendo el doctor Luis Cedeño, porque mira lo que me regaló a mí, me regaló una cena y que yo puedo ir con mi esposo, con mi novio, con mi hijo, con quien sé yo. Imagínate que al otro día nos lleguen así, así. ¿Y cómo nosotros, con qué cara le vamos a decir? No, no podemos. Entonces, lo único que nosotros sí hacemos, ¿verdad? Imaginémonos esto, que tuvimos desde las 9 hasta la 1, ¿verdad? Podríamos dar, por ejemplo, un refrigerio, ya por decir una fruta, una agüita, y si no queremos gastar plata, simplemente damos una agua en esta hora. Y si queremos agradecerle, venimos y damos, sí, el almuerzo. Si es que hemos trabajado de aquí hasta acá, damos un almuerzo, lógicamente que no es un almuerzo como el que tú vas a ir a un lugar, a un restaurante, sino que te llevan la comida en una tarrinita y uno maneja los precios, ¿no? Porque si tú vas a un almuerzo aparte, pues te sale $3, $4. En cambio, acá si pedimos un solo plato, un seco, por decir arroz con pescado o arroz con pollo, pues lógicamente te lo pueden dejar en unos 50. Entonces, todas esas cosas se ven, ¿no? Y por eso es que la gente se nos ha mal acostumbrado, porque cuando uno les va a invitar a la reunión y dice, bueno, ¿y qué nos van a dar? Esa es la pregunta que te hacen. Entonces nosotros sabemos decir, no, es que nosotros no somos políticos. Sabemos decir, porque los políticos son los que dan. Ya, pero nosotros no. Y tampoco prometemos nada de que no vayamos a hacer, porque después que nosotros salimos, uy, nos hacen trozo. Nos dicen, nos prometieron esto, 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 y se fueron y ni siquiera las gracias nos dieron. La experiencia te lo dice. Por eso yo sé decir que los libros pueden tener muchas cosas bonitas y simpáticas. Que ya cambia con la práctica. Pero la realidad es otra, ¿sí? Diga Luis David. Claro. En estas guías, tenemos un ejemplo ahí. Estas guías tienen que solo tener preguntas cortas o frases detonantes. Al principio puede parecer que la guía es un poco sencilla, pero sin embargo no es para nada así, porque en cada pregunta que tiene que tener las características que ya se dijeron, que tiene que ser cortas, pero tiene que ser detonantes. Y tiene que haber un trabajo minucioso para seleccionar cuáles van a ser las preguntas que vamos a poner, ya que estas preguntas tienen que fomentar la interacción entre los participantes del grupo y además la profundización de las respuestas. Como vemos aquí en el ejemplo, es de un ejemplo que ya pusieron en la clase pasada sobre un estudio sobre la moda de la mujer mexicana, que querían saber cuál era la perspectiva de la mujer mexicana sobre moda. Entonces, bueno, ahí le ponen como que el título, por ejemplo, la preferencia de tiendas, y van poniendo las preguntas. Entonces, con estas preguntas se busca lo que es profundizar y que las personas interactúen entre ellas, el grupo, porque lo que queremos es saber una opinión grupal. Por ejemplo, qué tiendas departamentales han visitado últimamente y por qué razón ha visitado estas tiendas. Entonces, ya fomentamos con estas preguntas a que ellas interactúen entre sí. Bueno, y ahí sí más preguntas que... Bueno, al final también se dice que una sugerencia es que, o sea, se dice que para finalizar le preguntan, ¿qué sugerencia le daría el departamento de ropa y accesorios para mujeres de esta tienda? O sea, que ellas le den sugerencia al departamento porque el que hace el estudio era una cadena de tiendas. Entonces, así ellos usan las preguntas para más o menos buscar la información que pueda ayudarlo a culminar lo que es sus objetivos. Mejorar y incrementar sus ventas. Claro, por eso tienen que ser preguntas bien estructuradas. Sigamos, por favor. Ya. Bueno, ¿cómo elaborar y optimizar una buena guía? Entonces, aquí tenemos unas recomendaciones para hacer una buena guía. Primero tenemos que tomar en cuenta las observaciones de la inmersión del ambiente. Como ya se dijo antes, primero tenemos que meternos en el ambiente y observar lo que pasa ahí. Entonces, dependiendo de lo que nosotros veamos, vamos sacando qué tipos de temas, qué tipo de preguntas queremos investigar, ¿no? Como segundo punto tenemos realizar una tormenta de ideas, pero con expertos que sean
perdón, personas que sean expertas en el planteamiento de problemas, para así obtener las preguntas. O sea, buscamos a personas que manejen el dominio, o sea, sepan hacer bien unas preguntas y nosotros le damos todas las ideas que queremos para que así nos saquen las preguntas de manera correcta. Luego tenemos efectuar una primera sesión como prueba piloto para mejorar la guía. O sea, primero hacemos una prueba y vemos cómo nos va. Entonces, dependiendo de lo que veamos en esa prueba piloto, nosotros vamos modificando la guía a ver si obtenemos o no lo que estábamos buscando. En la parte de arriba tenemos una estructura para hacer las preguntas. Primero tenemos el concepto o lo que queremos buscar, el objetivo. Luego la dimensión sobre lo que queremos encontrar. Y por último formulamos la pregunta. Ahí. Bueno, tenemos el ejemplo de abajo, que es del mismo ejemplo anterior, que dice, primero, ¿cuál es el objetivo que querían? Establecer los perfiles y las caracterizaciones de los consumidores. Ese es el concepto. Quieren saber cuál es el perfil y la caracterización de los consumidores. Luego, la dimensión, ¿sobre qué quieren saber eso? Ahí ponen varias, frecuencia de ropa, marca ideal, y luego hacen la pregunta. Entonces, ¿cómo vamos a...? Se piensa, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber el perfil y la caracterización sobre la frecuencia de ropa que compran las mujeres? Le hacen una pregunta, ¿cada cuánto compran ropa? En lo que es marcas de ropa, ¿cuáles son las 3 marcas de ropa que acostumbra a comprar y por qué? Y la marca ideal, por ejemplo, ¿cuál es la ropa que le gustaría comprar? ¿Y por qué le gustaría comprar esa? ¿Qué tiene esa marca que le llame la atención? Así nosotros ponemos qué queremos buscar, en qué dimensión y podemos redactar una pregunta bien hecha. Bueno, ahí podemos seguir. Ya, esas son las preguntas, pero también tenemos otras herramientas para sacar información de este grupo, del grupo que estamos estudiando. Tenemos 2 aquí. Uno es el material estimulador. Esto no es más que dibujos, fotografías, videos que se usan para introducir el tema. Se dice ahí para romper el hielo e incentivar una discusión o puntos de comparación. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber cómo es o cómo sienten las personas que usan el servicio del Hospital del IES, por ejemplo, queremos saber eso, entonces primero usando un material estimulador podemos primero ponerle un video de, digamos, personas que van a un hospital y cómo los atienden. Entonces, que ellos vean el video y después de eso preguntarles que si cuando ellos van al hospital lo tratan así y hacer un punto de comparación y así obtener información de lo que ellos creen. Esto, claro, depende del tipo de estudio que queramos hacer. Y en ejercicios descritos, aquí tenemos que elaboramos preguntas individuales y se los damos a los participantes para que las escriban. Y después hacemos la pregunta misma, pero en forma grupal. Y hacemos un contraste de cómo actuó la persona de manera individual y cómo actuó el grupo en general. Claro, este tipo de material se usa cuando queremos saber cómo cambian las opiniones o cómo se relaciona, cómo es esta transición de individual a grupal. Eso, claro, depende de cada estudio. Y bueno, al final de la sesión, como ya se dijo antes, hay que rellenar lo que es el diario, la bitácora, donde tenemos que anotar todo, ¿no? Las reflexiones, los puntos de vista, las conclusiones. Todo esto lo anotamos y para luego que sea analizado y sacar nuestras propias conclusiones de esto. Obviamente siempre teniendo que ser lo más objetivos posibles dependiendo de lo que nos digan los participantes. Bueno, ahora tenemos otra manera de recolectar información en la investigación cualitativa, que es documentos, registros y artefactos. Como sabemos, las personas generalmente tienden a redactar o escribir cómo viven ellos, cómo pasan su día a día en diferentes formas, ¿no? Artículos, constituciones, leyes. Entonces, de esta manera, con documentos y registros, nosotros podríamos ambientarnos en un cierto tipo de fenómeno que queramos estudiar. Entonces, entre todas estas que tenemos, vamos a tener, por ejemplo, cartas, diarios personales, fotografías, grabaciones de audio, pero también podemos usar otras cosas, como por ejemplo, vasijas, armas, prendas de vestir, o también grafitis o otras clases de expresiones artísticas, para saber cómo se encuentra un ambiente o buscar información sobre el fenómeno que queremos encontrar. Aquí hay algunos ejemplos. Primero nos dice lo que es muestras de video. En las muestras de video dice que actualmente son muy útiles porque todo el mundo anda con un celular. Entonces, cuando pasa un suceso, cuando pasa un fenómeno, la gente suele grabar el momento y esto es útil para saber cómo sucedió un fenómeno, cuál fue el impacto que tuvo en la gente y cómo reaccionó la gente ante eso.
Entonces esto es un buen elemento para una investigación. Aquí tenemos dos ejemplos que son de documentales, uno que es de Costa Concordia, un año después, y el otro, el tsunami de Japón, Testigos del Desastre, donde hacían esto, ¿no? Buscaban, tomaban videos que grabaron las personas y veían las reacciones originales que se dieron en el momento y así tenían lo que es la información. Luego vamos a tener lo que también son artefactos. Bueno, artefactos son objetos que podemos usar para tener información. Aquí está el ejemplo de los encendedores marca Zippo, que los daba el Estados Unidos para sus soldados en la guerra de Vietnam. Y aquí los soldados lo que hacían durante la guerra era escribir en los costados, como vemos en la imagen, escribían leyendas, pequeñas cosas que se pueden usar para saber qué sentimientos tenían, cómo pensaban ellos durante la guerra. Y aquí se vio que había mucha disparidad, por ejemplo. Habían personas que sentían gran patriotismo al estar luchando por su país, por decirlo así, y habían otras que odiaban la guerra, escribían cosas como estoy en el infierno. Otros escribían cosas como que el que lucha por la libertad siempre tendrá un gran sabor de boca cuando la alcanza, pero los que no, nunca lo sabrán, cosas así. Entonces, así se puede ver más o menos cómo se vive por medio de estos artefactos. Bueno, luego tenemos el análisis de todos estos que hemos recolectado. Obviamente hay que analizarlos. Un ejemplo de esto es un estudio que usó este personaje, Rage, que analizó basura de distintos hogares, de distintas casas en Estados Unidos, para saber cómo vivían ellos. Entonces, él veía qué tipo de comida usaban, qué productos compraban, y de esta manera pudo sacar unas conclusiones de cómo viven las personas en estas ciudades. Bueno, se usa mucho así. Luis, ahorita que usted habla de esto, ¿verdad? La otra vez pasaron un reportaje donde una chica, ¿verdad? Bueno, en Norteamérica ya se sabe a qué hora los comedores estos rápidos, KFC, ¿verdad? Van a botar la basura, o en tal otro comedor cuando botan la basura, los desperdicios, porque como allá sí recicla. Entonces había una chica que decía que ella iba a recoger la basura y que ella no gastaba dinero en comida. Que ella iba a recoger la basura y ella no gastaba dinero en comida. ¿Ya? Y podía hacer fiestas, invitar a sus amigos a comelonas grandes, pero era con toda esta parte de comida que dejaba la gente en los restaurantes. O, por ejemplo, suponte tú hiciste tantos pollos y por lo menos se te sobraron 2 pollos, ¿ya? Y esos pollos no los guardan para el otro día, vienen y lo botan, ¿no? De carne, cuando uno va y sirven demasiada carne, entonces tú te comes un poco y ya lo que queda allá te va a la basura, ¿no? Entonces ella dice que ella recogía todo eso y que ella no gastaba, que ella se ahorraba mucho dinero en comida y que se daba el gran lujo de invitar a sus amigos a fiesta. ¿Ya? Bueno, aquí que también la comida producida por los alimentos no se revuelve con la otra comida, con la otra basura. O sea, eso va aparte, va en su parte. Y la otra basura va, o sea, allá sí se aplica el reciclaje. O sea, hay los tanques, no se llaman tanques, pero bueno, son unas cosas de plástico, contenedores. Ya, y ahí dicen, inclusive, por ejemplo, si es cartón, te dice que te pasan recogiendo solo el día miércoles, por decir. Si son botellas, otro día. Ya, y si que por algún motivo tú sacaste las botellas antes de después del día, entonces los recolectores de la basura te van y te denuncian y luego te viene la citación. Y en los residuos orgánicos solo van los orgánicos, no puede ir nada más. Bueno, y esa cultura nos hace falta a nosotros, ¿no? Y yo la otra vez decía, no, qué bonito quedaría un proyecto de vinculación, ¿verdad? Tanta gente que anda sin comer en las calles pidiendo dinero, ¿verdad? Y que tranquilamente estos comedores podrían optar por recoger una sobra que esté buena, ¿no? Lógicamente que tampoco vamos a dar una sobra mala. Una sobra que esté buena y irla a dejar a aquellas personas que no tienen dinero para comprarse un alimento. ¿Ya? Eso sería una buena obra que hiciéramos acá en Manta. Continuamos, por favor. Ojalá se haga. Okay. Ojalá. Bueno, sí. Por último, otro medio que tenemos, el último, para recolectar información, son las biografías o historias de vida. Esta de aquí es muy utilizada para hacer lo que son
igual así reseñas, y bueno, se utilizan lo que son entrevistas a profundidad y revisiones de documentos, artefactos, para obtener estas biografías o historias de vida. Estas pueden ser de una sola persona o de un grupo de personas, como puede ser una familia. Bueno, se puede utilizar en diferentes ámbitos. Por ejemplo, si se quiere saber cómo ha vivido una persona para convertirse en un asesino, se podría revisar las historias de en qué ámbitos crecieron los asesinos en serie para saber qué vivieron para transformarse en eso. O también puede ser, de otro lado, por ejemplo, personas con mucho éxito. ¿Qué circunstancias vivieron para llegar a ese éxito que tuvieron? Bueno, también se ha usado en otras cosas. Por ejemplo, se ha usado lo que es los análisis de experiencias de mujeres violadas, personas secuestradas, pacientes en tratamientos médicos. Y también se puede utilizar lo que es en procesos de invención y desarrollo de patentes, ya que cuando uno desarrolla una patente, tiene que verificar que es su creación. Entonces, ahí va lo que es su historia de vida. Sigamos. Bueno, ya hemos visto todos los métodos para obtener lo que es esta información. Entonces, ¿cómo es la selección de método? Para seleccionar un método, constan muchas cosas. Hay que ver tanto las ventajas y desventajas de cada método. Y también va a depender de otras cosas como el planteamiento de nuestro estudio, los objetivos específicos de análisis que vamos a tener, el nivel de intervención que quiera tener el investigador, los recursos disponibles, el tiempo y el estilo. Dependiendo de todas estas cosas, vamos a utilizar lo que es una u otro método para hacer la investigación. Por ejemplo, en ocasiones nos interesa saber lo que es la perspectiva individual. Entonces ahí vamos a usar lo que es la observación, una historia de vida, una biografía o una entrevista personal. Pero también a veces queremos saber la opinión de un grupo, de un colectivo. Entonces podría diferentes tipos de información. Cada Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola. Ya, bueno, Te escuchamos, Luis. ya, disculpe. Que se me cerró. Solo sube el volumen un poquito. Bueno, cada tipo de... Ya. Cada tipo de método tiene su pro y su contra, ¿no? Por ejemplo, la observación participante tiene como ventaja que el investigador está en contacto con el fenómeno, con lo que quiere estudiar. Pero sin embargo tiene la contra de que lo que está estudiando, digamos, si está estudiando una persona, puede parecerle muy, muy pesado que esté tanto ahí el investigador. En cambio, por ejemplo, en una observación no participante, por ejemplo, tiene el pro de que como no estamos participando tanto, posiblemente podamos ver cosas que la persona que estemos investigando o el hecho que estemos investigando no muestre cuando es participante. Pero sin embargo puede también pasar lo contrario, que como no estamos participando tanto, no se muestra lo que estamos buscando. Bueno, y así la observación por equipo, las entrevistas, todos tienen su pro y su contra, ¿no? En las entrevistas personales, por ejemplo, todo lo que nos vaya a decir la persona tiene un filtro, que es la misma subjetividad de la persona. Porque nosotros podemos preguntarle algo, pero él puede decidir si lo dice o no lo dice. Entonces, también, por ejemplo, en documentos y registros, aquí nosotros tenemos que asegurarnos de que son fidedignos, de que son datos reales y que no estamos cayendo en sesgos. Por eso hay que ver bien qué método usamos y cuál pro y contra nos beneficia más en pro de nuestro estudio, en pro de nuestro objetivo. Ahí sí, sigamos. Ya. Y como por último tenemos la triangulación de métodos. La triangulación de métodos no es más que usar varios métodos para recoger información. Esto depende, claro, del estudio. Por ejemplo, en nuestro estudio, que es saber qué patrones se encuentran en los jóvenes que se autolesionan, en vez de nosotros hacer, digamos, una simple observación, podríamos usar varios métodos para recoger toda esta información. Por ejemplo, además de observación del ambiente, podríamos utilizar una entrevista a los afectados, o una entrevista a los familiares, o hacer una observación de toda la familia, a ver cómo se comportan entre ellos y qué circunstancias son las que llevan a estas personas a autolesionarse. Entonces, esto es la triangulación de métodos, coger varios métodos que nos beneficien para obtener información más clara y más certera.
Y bueno, eso sería todo lo que es la exposición. Sí. Ahí vendría lo que es el análisis. Muchas gracias, Luis. En esta exposición te he visto un poco más suelto, más seguro de ti. Y eso es muy bueno que ya nosotros, a medida que va pasando el tiempo, cojamos esa seguridad en lo que nosotros estamos explicando. Y Luis, esto que usted acaba de decir, ¿verdad? Me trae a colación un tratamiento psiquiátrico, ¿no? No me lo estoy inventando, es un dato que pasó, algo que se vivió, ¿no? Por ejemplo, a un señor que tenía 100 años, se le amputó la pierna, bueno, cuando tenía 90 años, y él era fumador. Entonces, el señor que era fumador, ¿verdad? Entonces decía el doctor, ¿qué será? El que le amputó la pierna, ¿cómo se llama? La especialidad. Bueno, el doctor que le amputó la pierna le dijo que no tenía que fumar porque si fumaba, la nicotina del cigarrillo le iba a impedir cicatrizar, y por la edad que él tenía y por la circulación, pues posiblemente esa pierna no iba a sanar, ¿no? Entonces se recomendó que lo vea el psiquiatra. Ya, el psiquiatra, ¿verdad? Primero habló con los familiares, luego que habló con los familiares, fue a tomar el conversatorio, en este caso al paciente, ¿no? Y bueno, pues él lo hizo de esa manera, o sea, unir o comparar o relacionar las versiones que daban a la familia, y no solamente una familia, o sea, entrevistó a sus familiares del paciente por separado y entrevistó al paciente solo, sin que nadie estuviera, ¿no? Entonces, imagínense que a lo mejor quien quita en ese momento, el psiquiatra no se percató de que estaba aplicando esta triangulación de métodos, y que a lo mejor ustedes en un futuro, cuando ya estén, ¿verdad? Cuando ya estén en su accionar, en su campo de trabajo, sin querer también van a tener que hacer esto, sin ser psiquiatra, porque independientemente si se dedican a la cardiología, a la nefrología, a cualquiera de las ramas de la medicina, algún momento ustedes van a tener que conversar no solamente con el paciente, porque ahora lo que nosotros decimos que el tratamiento del paciente es en forma triangular, ¿verdad? Médico, paciente y familia, ¿ya? Para tener unos buenos resultados, esa es la triangulación que nosotros deberíamos de hacer cuando atendemos a estos pacientes que muchas veces se resisten o no desean, o no tienen ánimo, o por cualquier motivo no quieren seguir el tratamiento. Cada paciente es una investigación, o sea, alguna vez escuché decir. Sí, y no sé si fue con ustedes que yo les preguntaba, no sé si fue en este curso, Claro, sí. en este curso, y yo les decía, cuando Ajá. atiende al paciente es una investigación cualitativa, ¿verdad? Claro. ¿Qué es eso? Sí, no nos olvidemos que la investigación cualitativa cuando hacemos un estudio de caso es un paciente, ¿sí? Es un paciente, sí. Solamente que tenemos que saber llegar y conseguir todo lo que nosotros necesitamos y cumplir con nuestros objetivos, ¿sí? Entonces un paciente no deja de ser una parte de la investigación de nosotros los profesionales en salud. Bueno, tenía entendido que en Solca, ¿verdad? Dedicaban, no recuerdo si es el primer viernes del mes o el último viernes del mes, que se dedican a estudiar los casos clínicos, ¿verdad? Y que es una reunión ¿cómo sería? Interdisciplinaria, porque intervienen diferentes profesionales y cada profesional da el punto de vista de la rama o de la parte que le corresponde a él. Entonces, muchas gracias y les felicito, ¿sí? Ya no alcanzamos, quiere decir que el día lunes tenemos que terminar esta exposición para enseguida después empezar la exposición del otro equipo que está pendiente. Ya, muchas gracias y que pasen bien. Gracias, doctora. Ganas de trabajar en el proyecto. Doctora, disculpe una preguntita, para quedarme un momento, preguntarle algo respecto al aula, que tengo un problema. ¿Aula? Sí, una preguntita que ya que se vaya.
¿Ya? Ok, no hay problema.